El arte de todo, un podcast original de Cielito Arte. Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo desde Hanoi, Vietnam, aquí en El Arte de Todo, en nuestro segundo programa. De hecho, muchas gracias por el buen recibimiento. Hemos recibido buenos comentarios y estamos muy contentos con esto. Soy Faba. Y yo soy Manolo. Y hoy queremos hablar de algo, pues, que para mí es importante y me gustaría saber más. ¿Cómo comenzar a escuchar música clásica? Para empezar, ¿tú crees que es un arte escuchar música clásica? Bueno, yo creo que... pues es que yo creo que hay un arte en todo. Pero no quiero que la gente, o sea, que alguien que dice, no, pues es que yo quiero empezar a escuchar música clásica o música, bueno, después ahorita hablamos de eso, pero que se sientan así como de que, ay, no, es que tengo que aprender cosas para escuchar música. Y pues yo creo que no. Pero sí es un arte, creo también, porque lo podemos disfrutar mucho. Sí, yo creo que también es un arte porque, híjole, poder concentrarte, a mí me pasaba hace algunos años más joven que escuchaba música más fuerte también, pues en las primeras veces que quise escuchar música clásica quería escucharla igual que una canción de rock, ¿no? La quería escuchar fuerte y quería disfrutarla, pero terminaba aturdiéndome. Entonces no encontraba como que eso que veía que a mucha gente le gustaba, que era así como que es que está sonando tal parte, me decías tú hace 10 años que nos conocimos, es que ahora entraron los violines, es que escucha esto, y yo era así de que, hoy para mí es ruido, o sea, la verdad es que no sabía cómo disfrutarlo, entonces yo creo que ahí empieza para mí a ser un arte, o sea, primero cómo adentrarme, a lo mejor no supe hacerlo y por eso me pareció interesante saber cómo qué escuchar primero, o sea, como por dónde puedes empezar. Pues es que, por ejemplo, ahorita que lo dices, y me acuerdo de sí cuando yo ponía la música, a mí la música que me gusta, la música académica o la música de orquesta, es música que, vaya, yo siempre he sido como que muy inseguro de mis gustos. O sea, no para mí, pero hacia los demás. O sea, yo, por ejemplo, si estoy escuchando la música que a mí me gusta y entra alguien más al cuarto, donde sea, le bajo. A menos de que me digan explícitamente, no, déjalo, o sea, súbele o algo. Entonces sí, porque a mí me gusta Wagner, me gusta Stravinsky, Bartók, que son compositores muy estruendosos, con mucha fuerza, mucha potencia, que la verdad, o sea, Metallica les hace los mandados. O sea, en serio. Entonces, pues sí. Y además, y luego, o si no, también Ligeti. Ligeti que incluso lo he trabajado hasta con algunos de mis alumnos de secundaria, y cuando les pongo ciertas piezas de Ligeti, hasta se ponen de malas de cómo suena, de que es así muy... No, es que es demasiado agudo, es demasiado ruido, es demasiado esto, y les digo, pero ¿cómo va a ser ruido si es música? Pero pues ahí nos metemos en todo un rollo más, Y es pues... que es la falta de costumbre, yo creo, porque de verdad a mí también me parecía así. Yo creo que empecé por un camino que no era. Conforme me fui adentrando más, ya estando contigo, pues fui conociendo diferentes compositores y escuchándola de forma también diferente. Me acuerdo que sí, como a los 15 años, este disco clásico que viene de música clásica para escuchar, ¿no? Y pues oías así como que venían las cuatro estaciones, venía algo, no sé, de Mozart, o sea, venían cosas, Chopin, o sea, cosas más, más asequibles. sí, o sea, y que conocíamos, ¿no? O sea, que terminamos conociendo, todos por Claro. una u otra razón. Entonces, esas como que sí, pero ya para escuchar más a fondo, no. Y estos últimos años empecé a descubrir cosas. O sea, comencé a escuchar diferentes compositores, de repente que decía, wow, esto ya lo había oído antes, pero no sabía que era Debussy, por Sí. ejemplo, ¿no? Y era así como que empecé a preguntarle yo a Manolo, le decía, oye, ¿cómo, por qué me gustan estos? O sea, ¿qué tienen en conexión o qué pasa? Y yo ya empezaba, la verdad es que ya empezaba a ubicar también, ay, no, ya sé, esto te va a gustar, esto te va a gustar. Porque, si te gusta Chopin, si te gusta tales cosas de Chopin, esto de Debussy te va a encantar. Si te gusta esto de Debussy, este otro de Satie, te va a gustar, o sea, leve, pero no te va a desagradar. O esta otra música de Brahms, o sea, siempre hay como que vamos brincando entre gustos, porque además los compositores no siempre hacen lo mismo.
Sí, debe ser. Y ahorita que mencionas a Brahms, precisamente la semana pasada estaba leyendo yo un libro que traigo desde el año pasado, que no logro terminar, que es Rayuela, Ay, apenas van por una por 27 días otra. de de este año. Pero bueno, lo leí primero en la forma que Cortázar, da dos opciones principales. Una es lineal para los que no lo han leído y otra es en forma de rayuela, que es este juego que lo conocemos de diferentes nombres. El avioncito, el bebé leche, o sea, tiene infinidad de nombres. Y no lo había leído, dije, ¿cómo no he leído este libro de Cortázar? Bueno, pues dije, ahora es cuando. No sabía en qué me metía, pero está muy bueno, está muy divertido, bueno, no divertido, pero ok, a lo que voy es de que en uno de los capítulos mencionan que hoy que estoy más adentro del libro entiendo más cosas claras, pero mencionaban que uno de los personajes principales quería poner un disco de Brahms. Entonces ahí yo dije, dada la escena de lo que se estaba viviendo, dije, ¿qué pasará? O sea, ¿cómo suena? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces volteé y le pregunté a Manolo, le dije, oye, la sonata, ¿cómo es? Y ya me dijo, no, pues es para violín o piano, ¿no? Y le dije, sí, déjame lo busco en Spotify. En ese momento, bendito Spotify, que ya lo tenemos a la mano y podemos sacarnos de muchas dudas. Lo puse y wow, qué maravilla. O sea, es una cosa hermosa, hermosa de verdad. Y después ya me supe que ya lo conocía, ¿verdad? Antes por la canción de Sí, Cuna, por ¿no? la canción de cuna, que es algo, vaya, de verdad, muy conocido. Todos la conocen. Esta es la que el tan taram, tiraram, tan tarararararam, tararam, que está basado en en un poema en alemán para precisamente, y es para dormir. O sea, es buenas noches, dulces sueños, algo así dice A dormir en alemán. angelitos en A español. dormir angelitos en español. Pero sí, y eso lo fue tomando, por ejemplo, Brahms y digamos que, pero estamos hablando, por ejemplo, de eso, ¿no? De cómo nos acercamos entonces a escuchar música clásica. Y creo que ese es un muy buen principio, porque partes de algo que te interesó de un lugar. Porque ese asunto de que, es que para escuchar la música clásica, primero tienes que conocer Monteverdi, después Bach, después Mozart, después... O sea, pues no te vas a ir en orden cronológico, porque si no te vas a tardar años. Pero si partes de un interés, de algo que tú dices, eso me gustó, eso suena bien, suena padre, se me hizo muy lindo, se me hizo muy interesante, ¿por qué es tanto ruidero? ¿Por qué no hay ruidero? Todo eso, entonces de ahí empiezas a ver todo lo que hubo antes y todo lo que hubo después, todo lo que había en ese momento también que se estaba contraponiendo a esa tradición, y ahí nos damos cuenta de que el mundo de la música es de verdad enorme. Normalmente a mí no me gusta decirle música clásica, porque para mí música clásica es de un periodo en específico y además siento que es como Es lo que te ponerla en iba a un decir, altar. ¿qué es? O sea, ¿qué Ujú. consideramos música clásica, verdad? Porque vas a las secciones de, no sé si exista todavía Mix Up allá en México, pero bueno, que vas a la sección, en aquellos entonces cuando comprabas tu disco o algo, y Ujú. veías música clásica, Sí, ¿no? teníamos la música clásica y había por ejemplo, yo vivía en Guadalajara y estaba la sección y estaba siempre, era el mismo empleado, que además era un cuate que sabía muchísimo de música, y cuando ya nos veía llegar a los de la escuela de música, ya era, o se ponía de buenas o se ponía así de que, híjole, ya me van a poner a abrir 1000 discos para ver cómo suena tal versión y esta y esta y esta, para comprar un solo disco al final. Pero empezamos por eso. ¿Qué es la música clásica? Pues sí, la podemos dividir porque algunos dicen, bueno, pues es la música que no tiene letra, es la música que tiene orquesta, pero pues resulta que toda la música se puede tocar con orquesta. O sea, de verdad, toda la música se puede tocar con orquesta. Y voy a referenciar otra vez a Metallica. Tienen su disco, el S&M, que es precisamente la S&M, porque, o sea, no por sadomasoquismo, sino por la Orquesta Sinfónica de San Francisco y Metallica, que hicieron algo muy especial. Además, ellos hicieron algo muy especial. Normalmente cuando hacen este tipo de arreglos, en donde ponen la música clásica con rock o rock con una orquesta, siempre como que es nomás un acompañamiento medio chafa. Pero en este disco, de verdad, la orquesta era un quinto instrumento. Entonces, se oye como si llegara alguien más a añadirse a ese discurso musical.
El asunto con la música clásica es Perdón, que... ahí viene ese acercamiento, ¿no? Exacto. Para todo mundo, o sea, Sí. no sabemos ni siquiera que estamos escuchando esto que denominamos música clásica, porque creo a lo que o sea, he visto es como que le dices a un niño e inmediatamente le salta como que, es música vieja, es música aburrida, todo lo que tenga que ver con una orquesta o Ujú, algo sí, así es lo que pensamos la mayor parte de las personas que sí, es música clásica. sí. Pero Porque... bueno, estaba leyendo aquí que no, ¿no? Que es más bien como durante el periodo del clasicismo, Sí. entre los años Ujú. 1750 y 1820. Digo, para tenerlo como... 1750, 1820. O sea, piensen en pelucas blancas. Pelucas blancas con rulitos. O Qué sea, horror, ¿no? Ha de haber dado calor, comezón, todo ahí. ay, sí, horrible, de verdad. Y porque sí, o sea, hay casos documentados en donde había toda una suerte de alimañas viviendo en Ah, esas pelucas. Porque imagínense, las condiciones sí. sanitarias de esa época, o sea, no como que no daban para mucho. Pero bueno, les encantaban sus pelucas. Decía Beethoven que por qué se quitó la moda de las pelucas? Porque muchas de ellas terminaron en el fondo de canastas, haciendo referencia a las guillotinas. Entonces, antes de Beethoven, precisamente, fue cuando tenemos ese periodo del clasicismo. El clasicismo, cuando decimos música clásica, hablamos de música de Mozart, de Haydn y también una parte de Beethoven. Es música muy elegante, es música con líneas elegantes, o sea, no tiene como que muchos adornos de más, y además sigue estando pensada estructuralmente, así como que obedece más a la razón que al sentir. Que eso es lo que pasó después. Porque Beethoven, por ejemplo, ahora si pensamos en estas las pelucas blancas, todo el mundo bien acomodadito y bien bonito y jijiji, jajaja, sonrían para la foto. Pero luego pensamos en Beethoven y ¿qué piensas tú? O sea, en una foto de Beethoven, en una pintura de Beethoven. Ay, pensé en el meme de Bob Esponja. Ok, No sé, ¿cómo está ¿qué más? Beethoven en esa foto? Pues siempre es la que está de 3/4, ¿no? Que Ajá, está también con el pelo, no recuerdo si trae peluca, pero es más corto. ajá, es peluca, de hecho lo trae Sí, despeinado. como rulitos, no sé, ahí al Él aire. nunca utilizó peluca. Él utilizaba su pelo suelto, todo despeinado, desaliñado hasta cierto punto y además con cara de enojado. Beethoven Sí, siempre, todas sus pinturas está con cara de enojado. Porque ahí corramos todos a Google para ver si sí es cierto. Ajá, a ver, búsquenme una donde esté sonriendo. Quiero ver. Que no esté alterada por inteligencia artificial. Porque Beethoven fue ese parteaguas entre la música clásica y la música romántica. O sea, ya a partir de ahí ya fue diferente, completamente diferente. Ya nos estábamos metiendo en asuntos filosóficos del ser para poder crear música. Uno de los amigos de Beethoven era el filósofo alemán Goethe. Wow. Y de verdad, o sea, o Schiller, que la Oda a la Alegría, que hablan de la hermandad de los pueblos y bla, 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 Es lo que conocemos como el himno a la como el alegría. himno a la alegría. Ujú. Sí, que es una de sus obras Volvemos al cumbres. tema, ¿verdad? O sea, otra vez ahí sí conocemos, sí hemos oído Claro que la mayor parte de conocemos. las personas, pero regresando a todo esto, que es muy interesante y tiene de verdad un montón de donde cortarle, ¿verdad? Tela para cortarle. ¿Cómo tú dirías, o sea, qué consejo darías para tener un acercamiento a la música clásica? Por ejemplo, en los niños. Mm, O sea, ahí es más fácil, ¿verdad? Porque apenas llegas y como que le pones el chip. sí, Y va claro, así porque como, está, digamos que más vacío, ¿no? Como que no hay no hay tantas cosas tantos gustos desarrollados, sino que son gustos que le vamos a ir dando, que le vamos a ir alimentando. Yo creo que, por ejemplo, para los niños algo que les gusta mucho, y porque lo he visto, es Mozart. O sea, empezar a escuchar Mozart. ¿es desde bebés? Sí, Es desde lo del bebés. programa que... Ah, sí, eso, por ejemplo, lo de el efecto Mozart, eso fue una cuestión que se salió de proporción tremendamente, porque fue un estudio que se hizo con una sonata de Mozart, una nomás. Una sonata de Mozart en donde estaban trabajando con niños y se las ponían mientras escuchaban la sonata a dos pianos, a dos pianos o cuatro manos, de Mozart en re mayor. Y veían que tenían un mejor desempeño en ciertas actividades que eran para inteligencia físico-matemática,
no, perdón, lógica matemática. Y ya con eso dijeron, es el efecto Mozart. Y ya se hizo hasta un programa de videos y no sé qué Sí, tanto. pero ha funcionado y está muy bien, o sea, que vaya abriéndose, ¿no? O sea, como Pues que es que está sea muy bien ese porque camino. eso nos sirvió para tener una mejor, precisamente ese acercamiento hacia la música clásica. Solo que mucha gente decía, pues voy a poner música clásica para estudiar, pero si de repente te pones un ballet que tiene, pues, de repente muertes y asesinatos. Y te alteras, Y como bueno, yo pues, en mi terminas todo. adolescencia. Ajá, termina uno todo alterado porque de verdad, o pones ópera. O sea, la ópera no te va a servir para estudiar. Oye, ahorita que hablábamos de lo de Mozart, el maestro Joel Juanqui tiene grabado Él un tiene disco muy grabado bonito, ¿verdad? Vamos a dejarles también en nuestras redes una lista de reproducción de Spotify por si quieren Sí, escuchar más, ¿no? De lo que estamos platicando o aquí que mi compañero nos ayude a hacer alguna lista como con una línea del tiempo, se me ocurre, para que podamos ir escuchando qué diferencia hay, o sea, ¿cómo vamos escuchando la diferencia entre la música? Porque así como hay diferencia entre la música ahorita, o sea, vemos la diferencia de música de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2020, Ujú. 10 también. Imagínate la diferencia que hay en música que ha pasado a través de los siglos. Música Sí. que cuando la crearon nadie la pudo grabar. La única forma que conocemos de esa música es porque la escribieron. Oye, y ahí vienen otros mitos, ¿no? Como Paganini. Sí, bueno. Digo, ya que estamos en estas, ¿quién era Paganini? Pues es que Paganini fue yo creo que el primer rockstar. O sea, de verdad, o sea, porque él cultivó toda una imagen alrededor de ese misticismo que tenía Paganini. Paganini fue un violinista, de entrada, virtuoso. ¿Y qué significa virtuoso? Que podía tocar cosas que parecían imposibles. Cosas de verdad tan genuinamente que eran hipnotizantes escucharlas. Y verlo también era parte de ese espectáculo, porque siempre salía, era muy alto. De ahí nace el mito, ¿no? Sí, exacto. Que tenía un pacto, Tenía un pacto con el mismísimo. Pero eso decían, ¿no? Que tenía un pacto con el mismísimo. Sí, era muy alto, siempre salía de negro, el pelo largo también, y salía, o sea, caminando así, o sea, era como que era todo un performance sus conciertos. Ya empezaba y sin saber que estaba ya el performance. Exacto, presente. ya empezaba a ser un asunto de cómo lo vamos a montar en escena sin que sea un ballet o una obra de teatro. Porque claro que existía, o sea, el teatro desde mucho tiempo antes, el ballet también, pero los conciertos eran conciertos. Los conciertos era básicamente para ponerse a escuchar música. No es como ahora los conciertos que vas y, por ejemplo, un concierto de música pop o de rock, o sea, vas a escuchar al artista que está ahí. Los conciertos antes no eran eso, eran ocasiones sociales en donde la gente se reunía y había música sonando. Pero el asunto está en que antes era la única forma que podías escuchar música. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con él? O sea, queda todo en partituras. Sí. Nunca supimos, o sea, cómo en verdad tocaba de virtuoso. No Es de sabemos. voz en voz, lo Es que sabemos. solamente- Puro chisme. Es puro chisme. Bueno, vamos a decirle que los historiadores no chismean, pero pues pero ellos siempre lo hacían, vaya, escribían acerca de eso y además las partituras no mienten. Porque él escribió, además de que, o sea, era compositor, entonces escribió todo lo que innovó definitivamente la técnica del instrumento del violín y fue algo, o sea, explosivo. Tan explosivo que después se pasó hacia el piano, con Chopin, con Y pues Liszt. sigue, ¿no? En la actualidad, o sea, veo, por ejemplo, no recuerdo el nombre de este famoso David Garrett. David Garrett, sí. Eh, Ujú. Pues se me hace que así pudo haber sido en su época más o menos Paganini, Ajá, ¿no? sí. Algunos dirían David Garrett, o sea, pero así como de ese tipo, pero David Garrett sigue tocando música vieja. Paganini estaba tocando música nueva para ¿Era su de él? época. Mucha música era de él y la que no era de él la hacía de él, porque arreglaba todo. O sea, pero él estaba rompiendo barreras de repertorio también. Y Garrett está tomando cosas De todos los de atrás. de todos los de atrás.
O sea, sigue tocando, o sea, es es muy virtuoso, técnicamente es muy bueno, pero no muestra ese lado que tenía Paganini de compositor. Bueno, al final del día es lo que decimos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es como una forma de fusionar muy bien lo clásico con lo actual. Entonces podemos buscar también nuevos talentos que para escuchar lo Ujú. de antes Sí, y hasta poder ir a verlos, ¿no? En concierto, ¿por sí, qué no? exacto. Pues es que siempre vemos eso también, porque las orquestas siguen tocando música de antes, siguen tocando música de hace 50, 100, 200, hasta 300 años. O sea, música que ya hace mucho tiempo se escribió, pero que es tan buena que la gente sigue comprando discos con él. Bueno, ya no se sigue comprando discos. Bueno, pero sí, hay mucha Ya gente que regresamos compra. otra vez, al menos a los viniles. Sí, porque ahora resulta que decimos que, no, lo que pasa es que cuando están en línea no tiene la misma fidelidad de cuando tienes los viniles. Y ahí sí, y ahí he estado viendo cada video de gente que para sacar un vinil y ponerlo a escucharlo, resulta ser todo un arte. Exacto. Y bueno, entonces así recomiendas, por ejemplo, con los pequeñitos, ¿no? Que les pongamos nosotros, porque pues nosotros somos los que tenemos que Ujú. darles ese acercamiento. Y después, por ejemplo, con los adolescentes, tú que trabajas mucho con adolescentes, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo los acercas? O Yo sea, los como ahorita, pongo. por ejemplo, o sea, de que, bueno, no sé, por lo menos en México es mucho reggaetón y cosas así. Acá veo que consumen mucho, pues, K-pop, Ajá, sí. pero ¿cómo los acercas? Pues es que todas esas son canciones y las canciones cuentan historias. Y eso de ahí empezamos, porque empezamos a ver cuáles son las cosas que son ineludibles, lo que siempre hay en una canción. Y casi siempre terminamos con el amor. O sea, el amor, desenamorándose, enamorándose, rompiendo corazones, o sea, siempre hay esas cuestiones dentro de cualquier canción, en cualquier género, cualquier edad. Pero pero no es lo mismo el amor como te lo canta Richard Wagner que como te lo canta Bad Bunny. Sí, utilicé a Richard Wagner y Bad Bunny en una misma frase. Este es diferente, pero estamos hablando hasta cierto punto de lo mismo. Entonces ahí empiezo yo a agarrar a los chavos y decirles, bueno, ahora vamos a escuchar cómo lo estaban haciendo en esta otra época. Sí les hablo de muchas cosas más técnicas porque además cuando ya son adolescentes, su cerebro como que se quiere complicar un poquito las cosas. Entonces entonces busco satisfacer esas complicaciones y que encuentren ese tipo que les haga clic para que ellos tengan el gusto de escucharlo, aunque sea nomás en mi clase, pero que tengan el gusto de escuchar música diferente, porque pues todo lo demás lo van a poder escuchar en su casa, ¿no? Claro. Pero que lo hagan en la clase de una manera distinta. Y ahora bien, con los adultos, ya estamos formados, ya tenemos nuestros propios gustos musicales, pero de todas formas, a lo mejor hoy nos da la gana, ¿no? De decir, ¿qué puedo escuchar? O sea, ¿por dónde empiezas? Porque volvemos a lo mismo, ya no con discos, con CDs, pero sí en Spotify o cualquier eh, que puedas buscar, ¿no? Así de música clásica y lo pones. Inmediatamente te aparecen ya playlists, ¿no? Armadas con diferentes cosas o algo así, y de repente escuchas uno y dices, ay, esto es lo mismo de siempre, o está aburrido, o no, simplemente no te gusta y no te das a la tarea de buscar más porque no conoces, o sea, no sabes hacia dónde irte. Entonces, Ujú. ahí, por ejemplo, ¿qué sugieres? Y sí es muy curioso lo que dices, porque ya ves que las plataformas te sugieren después, Mm, basado en lo que escuchaste, puedes escuchar esto, pero desde luego te das cuenta que o es lo mismo, y literalmente muchas veces es lo mismo, o a veces no tiene nada que ver, solamente porque, oye, no nomás porque es música clásica y estaba escuchando Monteverdi, que es del siglo XVI, y que me va a gustar Wagner, que es del siglo XIX. O sea, y creo que lo que tenemos que hacer como adultos, si queremos hacerlo, es como lo que tú dices. O sea, de repente vi algo que me llamó la atención y dije, pues vamos a ver, hay que satisfacer nuestra curiosidad, yo creo. sí. Como adultos eso es lo que tenemos que hacer, satisfacer de verdad nuestra curiosidad, porque además ahorita tenemos todos los recursos para hacerlo.
No nomás para ver, ay, ¿qué artista es este que sale en esa película? Déjame lo googleo ahorita. Podemos googlear lo que sea. Y meternos en esos agujeros como Alicia en el hoyo del conejo. Aventarse de verdad, porque nos vamos en unos viajes padrísimos. Cuando me preguntaste de Brahms, yo no, pues no es que no soy ni para nada experto ni conocía mucho de Brahms. Pero empecé a buscar más, ¿no? Empecé a buscar acerca de sus conciertos, de las sinfonías, cómo fue porque hay además un montón de cosas que se hablan de él, mitos que hay de un triángulo amoroso con Clara Schumann. Otro chisme que les voy a dar, el spoiler es, no crean todo lo que leen, pero hay muchas cosas mucha tela de dónde cortar, solamente al hablar de un solo compositor. Así que si de repente alguien te dice, ay, es que fui a la boda de fulanito de tal y escuché el canon de Pachelbel, o conocido por algunos como el canon de Pachelbel, que está bien que lo digas así. Sí. No pasa nada porque pues así lo leemos. Es tu idioma. Ajá, es tu idioma. Entonces, pues me pongo a buscar, a ver, ¿quién es este tal Pachelbel? Ah, no, pues mira, que resulta que es un alemán, que vivió en tal parte, que bla, 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 bla. Y empiezas a darte ¿cuál cuenta. Es? El de Pachelbel. Escuchándolo, pues sí. Pues sí, así sí, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo eso, pues te empiezas a ver y puedes darte cuenta que eso que él hizo, porque mucha gente dice, pero fue lo único que hizo que trasciende hasta ahorita. Sí, pero basado en eso, hay como miles canciones más. Y no porque él lo haya inventado, simplemente él cuando lo hizo, lo llevó a su máxima expresión, digamos, en su época. Y después, o sea, lo hizo tan bien que lo seguimos tocando ahorita 300 años después. Entonces, wow. Entonces ese tipo de cosas yo creo que que valen mucho la pena de verdad meternos y a investigar, a preguntar. Yo creo que también eso, tenemos que preguntar. Oye, y para terminar, 3 compositores que tú nos dirías así, yo te recomiendo, o sea, que pongas esto en Spotify y te va a gustar. O sea, que es así como que seguro te va a gustar. Ay, Dios, pues mira, honestamente. No basado en tus gustos, no o sea, basado... algo así como que digas, es digerible, es es tranquilo, no me va a aturdir como la primera vez, ¿no? Que lo escucho y que diga, sí, le encuentro sentido. Yo creo que, por ejemplo, la música para piano es que no puede ser un compositor, bueno, no podría decir nomás un compositor porque tienen muchas cosas cada uno. Pero, por ejemplo, yo escucharía definitivamente la Oda a la Alegría de Beethoven. Si escuchas eso y no te gusta, es de verdad porque, no sé, hay algo está mal. Algo está mal. O sea, es que escucharlo, y además escucharlo con unos buenos audífonos o con un buen sistema de sonido, no, o sea, o si lo ves en algún lado, se va a presentar la 9ª Sinfonía, ve a oírla en vivo. No, o sea, es una experiencia de verdad que se la deseo a todo el mundo. Es impresionante. Cualquier orquesta que lo haga. Y aparte apoyamos nuestras orquestas, eso es muy importante, porque de verdad pagamos de repente miles de pesos, dólares, lo que sea, por ir a ver al cantante del momento y nuestras orquestas van para abajo. Entonces necesitamos también apoyarlas. Sí, definitivamente. Entonces yo, por ejemplo, diría la novena de Beethoven, los preludios, los preludios o la música para piano en sí de Debussy. Bellísima. Es chula, pero chula de bonita. Y si quieres algo más, digamos, más pastoso, así como que para tomarse mientras escuchas una cerveza, la ópera de Lohengrin de Wagner, pero con subtítulos, por favor. No se pongan a oírla porque de entrada está en alemán. Y además, cuando le pregunté a un alemán, oye, ¿qué significa fulanita frase? Ay, les daba trabajo porque es alemán antiguo. Entonces, o sea, escucharla en el idioma original y hacer como que le entiendes, no, para nada. Entonces, y la ves con subtítulos y es un historión. O sea, de verdad es una historia buenísima.
hay de todo, hay intriga, hay suspenso, hay drama, hay secretos. Juntamos todas las bellas artes ahí. Sí, no, Excelente. además, en una ópera es genial. Ya hablaremos de ópera. Sí, pero también. sí, esas tres cosas yo creo que podrían funcionar ¿Y para muy los bien. niños? Y ¿Qué para les los pondrías? a los niños les pondría la ópera de Bastián y Y Bastiana Bastiana. de Mozart, que también es una ópera que también tiene todo, ¿eh? También tiene engaños, amor, desamor, etcétera, pero la escribió un niño de 11 años. ¿De Entonces, quién es? de Mozart. Ah, Mozart a los Mozart 11 la años. escribió a los 11 años y la verdad es que sí Eso es es un muy momento que bella. me mantiene Ujú. humilde. Es, sí, a mí también. Es cortita, además, dura 30 y tantos minutos y también está en alemán, así que pero hay versiones en español, versiones en Ahí inglés. está en caricatura, ¿no? No se ha visto. Sí, hay por todos lados. Se ha realizado mucho y de verdad es un trabajo musical y además histórico. Y como dices, ¿no? Se juntan todas las Sí, artes. Es muy, muy bello. muy bien. Y el de Mozart, Sí. con el maestro Joel, ahí se lo Sí, sacaremos. también este Es es muy el bello. disco ese de Mozart, mi bebé y Mozart se llama. Y de verdad es una producción que además se hizo con muchísimo amor Sí, y está y es muy bellísimo. bello. Ujú. Entonces, pues bueno, qué gusto, ¿eh? De verdad, qué buena charla, compañero. Me da mucho gusto que estemos aquí en el segundo programa. Y pues sí, ya vimos que sí es un arte Yo creo, escuchar música yo creo que sí, clásica. escuchar es un arte. Muy bien, pues nos despedimos. Seguimos por aquí transmitiendo con El Arte de Todo el próximo miércoles. Síganos en nuestras redes sociales como El Arte de Todo y estamos disponibles creo que en todas las plataformas, ¿cierto? Todas las plataformas. Saludos, Adiós. porque en todo siempre se encuentra arte. Recuérdenlo.